es mucho. No, no, no. Déjalo ahí, déjalo ahí, déjalo. Mateo capítulo 13, versículo 44. El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder. Y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. Padre, queremos seguir entendiendo los misterios del reino. Que tu Santo Espíritu siga soplando palabra de vida, palabra de luz, en el nombre de Jesús. Amén. Va, todos los hermanitos que están allá, ustedes no ven el gran conglomerado atrás y el montón de sillas vacías aquí. Así que todos se pasan para eso, va, estar platicando y atrás va. Ah, sí, hermano, así tiene que ser, hijo. Regáñelos, demasiado ya. Bien, la parábola del tesoro escondido. Las parábolas no son historietas evangélicas. No son así, que las parábolas son como historias para, así, historitas, va. No, no, no. Las parábolas son el instrumento de Jesús para enseñarnos los misterios del reino. Y si la iglesia quiere entender el reino y vivir para el reino, hay que entender estas parábolas. Yo siempre digo, la iglesia de hoy conoce más los dogmas, conoce más las doctrinas construidas al paso del tiempo por diferentes generaciones de pensadores cristianos, y no conoce las parábolas. Y si las conoce, no las entiende. Es decir, la construcción dogmática a través del tiempo pesa más que los misterios del reino en las parábolas que Jesús nos enseñó. Por eso la iglesia de hoy es conceptual y no es evangélica. En la medida que nos adentramos a las parábolas, nos adentramos al misterio del reino, al corazón de Dios, y por eso ocupa un tema importante en la enseñanza. Veamos el tesoro hallado en el camino, o conocido como la parábola del tesoro. Estamos, ¿verdad? Quinta novedad del reino es: hay quienes encuentran el reino de Dios sin que expresamente lo estén buscando. Hay quienes, por eso el texto dice, el reino de Dios es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo descubrió, no estaba buscando un tesoro, estaba trabajando normal en el campo. Qué ganas de leche con café tenía, fíjense. Yo quería un tequila, pero como aquí me regalan leche y no tequila, agarré la leche entonces. Bien. No estaba el hombre buscando un tesoro. Estaba trabajando en un campo. Silvia, échamele más café. Estaba trabajando en un campo. Trabajando, óigame bien. La gente que encuentra el tesoro del reino siempre es gente trabajadora, siempre. Nunca un haragán se encontrará con el tesoro del reino, nunca. Y no trabajando necesariamente en la obra de Dios, ¿sabe? ¿Qué hacía Eliseo? Araba su campo, la tierra, sembrándola, preparándola para una cosecha. Se encontró. Saulo de Tarso
no estaba trabajando en las cosas del reino, sino que al contrario, estaba trabajando contra el reino, pero estaba trabajando. Y como él mismo dice, yo, dice él, hablando de los fariseos, a los niños, yo los aventajaba todavía más, porque yo perseguía. ¿Quién le pagaba? Nadie. ¿Quién lo envió? Nadie. Era puro celo de él. Era puro celo que él tenía. Pablo era un hombre celoso de Dios. Cuando estaba sin la luz de Jesús, como cantaban ahora, tenía el celo contra los cristianos. Luego mantuvo el mismo celo, solo que ahora a favor de Cristo. Antes contra Cristo, ahora a favor de Cristo, pero el mismo celo. El hombre no era haragán, el hombre no era perezoso. Entonces a veces el hombre, como este hombre de la parábola, encuentra el reino de Dios sin que de manera consciente lo ande buscando. ¿Sigamos? ¿Me van siguiendo, verdad? Hay quienes no creen en la gratuidad del amor. Este es un principio que surge de la parábola. La gratuidad del amor. Este es un tema que nos cuesta entender. El que Dios nos ame de gratis, que Dios nos ame gratuitamente. Una de las cosas que la Biblia nos enseña es que el amor de Dios nadie se lo gana. Nadie se gana el amor de Dios. El amor de Dios es de gratuidad. Dios nos ama por decisión propia. Y el religioso, aquí viene el tema, el religioso es el que cree que se puede ganar el amor de Dios. Ese es religioso. Cuando veamos la parábola del hijo pródigo lo vamos a ver en detalle. El hijo mayor le reclama al padre que tantas cosas él ha hecho, y nunca el papá le mató un cabrito, nunca le mató un cordero, de cómo él se ha portado tan bien y nunca le ha hecho una fiesta, de cómo él ha obrado tan correctamente, y luego le dice, y tu hijo que viene de el gran Basil, lo recibís con una fiesta. Ese es el religioso, el que cree portarse tan rectamente para ganarse el amor de Dios. Claro, el padre le dice, hijo, le dice, ¿y qué necesidad tenés que yo te mate un cordero si no todos son tuyos? Pues vos podés agarrar uno y matarlo a la hora que querrás. Podés agarrar 10 y hacer una fiesta el día que querrás. Ahí estaban. Pero a veces el religioso está tan preocupado por andar así que nunca hace una fiesta, nunca disfruta un cordero, nunca mata 10 cabritos, nunca celebra que está en casa, nunca celebra que tiene herencia, porque el menor ya no tenía herencia, el menor la había despilfarrado toda. El religioso nunca disfruta, nunca vive la alegría, empurrado, serio, amargado. Y amargado porque hay otro que está en la iglesia, celebra y él no, y bravo por eso.
Ahora, ¿y qué le impide vivir una vida de celebración? Nada. Su esquema religioso no lo deja. Su esquema mental no se lo permite. Y así, y por eso es que ese montón de religiosos viven una ola de felicidad en el estadio, en el cine, en cualquier cosa, menos en la vida cristiana. Son empurrados, amargados, viven en ese concepto de estarse creyendo que el amor de Dios hay que ganárselo. No. Si algo nos revela el Evangelio es que Dios le ama a usted, no porque usted se lo merece o lo haya ganado. Dios lo ama porque Él así es. Él ama. Más. Raro estos deseos, va. Estará embarazada la pastora. Santa María Purísima, sin pecado concebido. Entonces la gente cree que debe ganarse a Dios, que debe ganarse su amor. Y el hijo anda abatido, queriéndose ganar el amor del padre, y no sabe que el padre lo ama, aunque el hijo haga cosas malas. ¿O usted no ama a su hijo aunque haga algo malo? ¿Ah? Fíjese cómo la religión trabaja en nuestra conciencia de creerme: ay, hice esto, ya no me va a querer Dios. No. Su hijo hace algo bueno, usted lo ama. Su hijo hace algo malo, usted lo ama. No tiene que hacer nada para ganarse su amor. Y las cosas buenas que usted le dice que haga a su hijo no es para amarlo, es para que a él le vaya bien en la vida. ¿Me entiende? No es para amarlo, porque usted lo va a amar toda la vida. No miren a la mamá, pues. Perdón. Las mamás. Ahí está, que lo acaban de agarrar, matando, asesinando. Si es mi hijo, él no ha hecho nada, lo están incriminando. Y las manos manchadas de sangre. Sí, porque él agarró al muerto para que no se cayera. O sea, la nana va a defender siempre al hijo, ¿verdad? Así es. Si así es una mamá, y mire cuánto es Dios. El tema de la gratuidad del amor de Dios es algo que en la fe cuesta entender, porque la religión nos educa creyendo que debemos ganarnos el amor de Dios. Y el amor de Dios nace del carácter de Dios, no nace de nosotros. Por eso a la gente que va a la montaña, un tema, el primer tema que les explicamos es el tema del amor, que no lo entienden. Pues toda la mano cree que el amor del matrimonio es el amor de Jack y Rose, el Titanic, nada de paja. Es casaca, no le hagan caso a eso, hombre. Si es que si Jack no se muere y sobrevive, es donde se casan y en los 2 años divorciados ya. ¿Me entienden? Es mentira, hombre. El amor es otra cosa. Sigamos. El pueblo judío, que había crecido en la práctica de la ley y al que se le había enseñado muchas veces el valor absoluto de la ley, podía caer fácilmente en la creencia de que la ley lo era todo, ¿verdad? Que es una de las cosas que estamos, di una conferencia el día sábado en la Universidad Evangélica, donde uno de los lemas de la reforma que yo les digo que hay que cambiar es la sola escritura, porque ese concepto nos ha hecho un daño muy grande para apreciar la misma escritura. Bueno, no sé quiénes ya de manera voluntaria vieron mi publicación y la leyeron. Levante la mano, quiero ver quiénes la han leído, la conferencia que di en la Evangélica, pero que no haya ido a recibirla. Levante la mano.
Dos, solo dos. La conferencia de 9 páginas. ¿Segura? Y ustedes dos me la deben. Están en esto conmigo las dos. No se hagan. Va. Y los demás ni la han visto. Qué barbaridad. Padre, ten piedad, Señor. No te la lleves, no te lleves, espérate. Dale unos días más, Padre. A arrasarlos iba ya el Señor. Pero como Moisés intercedí, que les dé 2 días más para que lean. Le dije, Señor, mañana es asueto, Padre, le dije yo. Tal vez mañana lo hacen. La sola escritura. Porque en realidad no podemos, y ahí doy las razones, no se las explico, lean la conferencia, doy razones de por qué no podemos pensar en la sola escritura. Ese fue un postulado que tuvo sentido y eficacia hace 500 años, pero hoy es un postulado que puede hacer más daño que bien. Bien, entonces los judíos crecieron creyendo que la ley lo era todo. ¿Sigamos? Y de que fuera de la ley no se podía esperar ninguna sorpresa espiritual. Brian, mira, ¿y por qué no ponen de este color amarillo el resto? Para que se vea bien todo. El cañón es. O sea que lo han puesto rosado arriba y amarillo abajo. Perdónalos también, Padre de Dios. Va. El acontecer de Dios estaba monopolizado por el legalismo. O sea, para el judío de la época de Jesús, no había nada que Dios hiciera aparte de la ley. Que esta es una cosa terrible que también nos ha dañado a nosotros como evangélicos. A nosotros más que a los católicos, fíjense, porque los católicos sí siguen creyendo en una cosa que nosotros hemos dejado de creer. Nosotros hemos dejado de creer en que la historia de la iglesia y por tanto la acción del Espíritu en la historia sigue caminando. O sea, la Biblia trae toda una historia de Abraham, toda la historia de salvación. Pasa por los profetas, por los reyes, por los profetas, va a llegar a Jesús y a toda la comunidad primitiva. De repente, alrededor del año 100, 120 se detiene. Padre, detén tu fuego, no la consumas en este momento. Ya va a sembrar el teléfono, permítela, señora. De repente se cierra el registro de esa historia que viene. Se cierra por el 120 con lo que llamamos la escritura, el canon. Se cierra. Pero la pregunta es, ¿se cerró la historia? O sea que Dios dejó de actuar. O sea que Dios, después de la iglesia primitiva, se sentó y ya no hizo nada. O sea que Jesús ya no sigue guiando la historia. Claro que sí. Se cierra la Biblia, pero no se cierra la acción de Dios. Porque Jesucristo resucitado sigue vigente, obrando en la persona del Espíritu Santo. De tal manera que aunque el Cristo humano ya no está, el Espíritu toma su lugar para seguir llevando a la iglesia por los caminos en la historia. Entonces, la historia sigue, el mover de Dios sigue caminando, y entonces Dios sigue actuando, Dios sigue haciendo cosas maravillosas, grandes. Dios sigue obrando.
al margen de la Biblia, porque Dios no está amarrado a la Biblia. Dios es Dios. Dios no está amarrado a nadie ni a nada. Él sigue obrando. ¿Me entienden? Entonces, el vivir amarrados a la letra, eso tenía esclavos a los judíos, y eso tiene a muchos evangélicos esclavos, la letra. Y se olvidan que la letra es solo eso, como dijeron los padres de la iglesia, un canon para medir. ¿Y para medir qué? Para medir las acciones que Dios sigue haciendo en la historia. El canon es como para discernir dónde está Dios ahora. Como cuando llegaron los magos del oriente y comenzaron a preguntar los sabios del oriente: ¿dónde está el rey? Su estrella hemos visto. Y Herodes mandó a preguntar a los expertos en la letra, en la escritura, y ellos dijeron: pues dicen que en Belén, hasta ahí. Pero el apego a la letra no les permitió discernir la acción de Dios en la historia, y nunca fueron allá. Y aquellos sin letra, solo por una estrella, llegaron donde estaba Jesús. Eso le pasa a muchos evangélicos. La letra de la escritura les sirve de piedra de tropiezo, porque no logran entender que la letra solamente nos sirve para discernir la acción de Dios ahora, no para reducirla ni para apartarla. Sigamos. En cambio, frente a este contexto legalista, ya Jesús había comprobado que el Padre Celestial estaba abriendo otro camino, revelándose fuera del ámbito oficial y relativizándolo. Por lo mismo, a toda la estructura legal existente, pervertida por haberse entregado al poder de dominio, o sea, que en lugar de que la letra sirviera para ayudarles a servir, ellos se habían enseñoreado. En lugar de que la letra les iluminara, estaban más oscurecidos. Sigamos. El legalista queda como encegado por la ley. Imagínense qué contradicción más grande. La ley que fue dada para alumbrar, Salmo 119, la ley es una maravilla, no tenemos que despreciarla. Tenemos un planteamiento equivocado nosotros sobre la ley. La ley no es mala, la ley no es dañina. Es más, si no entendemos la ley, nunca entenderemos el evangelio, porque es todo un proceso. La ley solo es una faceta inicial que viene a llegar a su clímax en el evangelio. El evangelio no anula la ley. No, la ley se cumple en el evangelio. O sea, nosotros hemos tenido una idea muy equivocada sobre la ley. Hemos entendido mal a Pablo, que es un tema que yo también insistí en la conferencia, que el tema de la justificación por la fe, tal como Lutero lo entendió, realmente estaba equivocado. Pablo no pensaba eso, pero es tema de otra exposición, les digo. Pero la ley, como los judíos lo entendían, se habían encegado en la letra de la ley. Pablo, erudito en la letra de la ley, estaba ciego. Por eso en el símbolo que oraron por él y se le cayeron escamas de los ojos, es como una simbología de que a él se le quitó algo del entendimiento y que él pudo ver. Entonces, así está la iglesia evangélica hoy día, cegada por la letra y no entiende al Espíritu y las acciones del Espíritu.
El legalista queda enceguecido por la ley, pierde el horizonte de un futuro nuevo y destruye toda esperanza de novedad y cambio. Hay que tener mucho cuidado de eso. El fariseísmo es uno de los peligros más grandes que hoy enfrenta la iglesia evangélica. El fariseísmo, en tanto, el fariseo es un hombre de la ley. El escriba es un hombre de la ley. El doctor de la ley es un hombre de la ley. Y no es que la ley por sí misma da ceguera. No, no, no. Lo que da ceguera es la actitud con la que se entiende la ley. La ley no es mala si hay un poema a ella que se ha convertido en el capítulo más grande de la Biblia, el Salmo 119, 176. ¿Cuántos versículos? 176, ¿verdad? 176 versículos. Es un poema. Imagínense cuánto ama la ley ese hombre que hizo un poema. Que ese Salmo 119 es un poema acróstico. Está compuesto de 22 bloques de 8 versículos cada uno. Y fíjese que cree que no había talento allí, que el primer bloque, que son 8 versículos, la primera letra de cada versículo es la primera letra del alfabeto hebreo. O sea, la primera letra es la Aleph, y significa que la primera letra de esos 8 versículos es la Aleph. Claro, eso no se puede apreciar en castellano porque se pierde la traducción. El siguiente bloque, los 8 versículos empiezan con la Bet, la B. Imagínense qué poema más lindo es leerlo eso en hebreo. Es un gusto estético. Un poema dedicado a la ley. La ley es una bendición. Nosotros tenemos que aprender a cambiar nuestra apreciación de la ley, porque a raíz de la reforma nosotros hemos prácticamente despreciado la ley. De los 5 libros de la Torá, apenas leemos el Génesis, el Éxodo hasta el capítulo 14 más o menos. Ya de ahí que empieza con toda una serie de normativas, la ignoramos. Levíticos, no se diga, ese jamás. Hay quien jamás la ha leído. Es que me aburre, más que solo de ofrendar, habla, dice. Y a mí no me gusta ofrendar. ¿Por qué? No entendemos Levítico. Si entendiéramos Levítico, estuviéramos dispuestos a entender que la esencia de la vida espiritual es darse, como Jesús se entregó. He aquí mi cuerpo para ser entregado. Por eso tenemos un evangelio asadón. Solo jalamos, nunca damos. No entendemos la ley. No entendemos la ley. Por eso es que no entendemos a los profetas. Y mucho menos entendemos a Jesús, que es la encarnación de la ley. Él asume el ideal de pueblo de Dios soñado en la ley. Él encarna ese ideal que tuvo Dios cuando entregó la ley. Lo que sucede es que los hombres, tanto Israel, en la época ya antes del destierro, Israel después del destierro, y peor aún, en la época de Jesús, ellos habían
elevado la ley a categoría divina. Es más, los judíos de la época de Jesús creían que había una copia ideal de la ley allá en el cielo y que esta solo era reflejo de una ley que estaba en el cielo. O sea, ya habían elevado la ley a categoría casi divina. Y cuando la ley, la letra y no Dios es la que guía nuestro horizonte espiritual, entonces destruimos toda posibilidad de novedad y de cambio. Sigamos. Al legalista le cuesta creer que el reino de Dios se pueda dar gratuitamente, sin tenerlo que merecer con la práctica de la ley, que muchas veces tiene sabor a compraventa. Es más, se han levantado doctrinas sobre la muerte de Jesús, como Anselmo de Canterbury, Abelardo, teólogos de la Edad Media, que han creado concepciones mercantilistas de la salvación. Decía Anselmo que Dios nos compró al diablo, una transacción. Dios le compró al diablo, nos compró, como la Biblia dice, va, que Él nos compró. Entonces preguntan a quién, y entonces dicen que estábamos amarrados ahí en el mercado del diablo, estábamos amarrados, y Jesús llegó a comprarnos. De modo que es una transacción comercial que Dios hizo por nosotros. Qué rico. Así llegamos a concebir nosotros la relación con Dios, en una transacción comercial. Hacemos intercambios con Dios. Eso es uno de los males que tanto criticamos al catolicismo allá en los albores de la llegada del evangelio aquí, que el católico llegaba ante la Virgen, le prendía una vela y le decía: te voy a prender 20 más si me haces esto, o voy a ir a Esquipula si me haces esto, o voy a caminar en Semana Santa de rodillas desde la Rabia hasta la iglesia. ¿A dónde es que van? Al Calvario, ¿verdad? Allí usted, hermanito. Acuérdese. Entonces comenzamos a hacer negocios con la divinidad. Y entonces entra esta palabrita, mire: merecer. El merecimiento es una categoría que se ha dado auge en el mundo religioso para diferenciar a los que merecen y a los que no merecen. Y entonces de repente nos sorprende cuando Dios levanta al que no merece, y yo, que me lo merezco, no me levanta. El merecimiento, una categoría importante que nos ha dado la religión para hablar quienes no merecemos el amor de Dios y su generosidad, y quienes en realidad no se lo merecen. Y este es el primer conflicto que la religión tiene con Dios, que Dios ama a iniciativa propia. Punto. No hay nada en mí que me haga menos o más merecedor. Por eso en la parábola de los viñadores, que también la vamos a ver, solo quiero que vean el último versículo de esa parábola, en el capítulo 20, versículo 15. Cuando les habla a los obreros que se sentían merecedores, el señor de la viña les dice: ¿es que no tengo derecho a hacer lo que quiera con mi dinero?
¿O te da envidia de que yo sea generoso? Es lo que Dios se pregunta. ¿Acaso no tengo derecho a hacer yo lo que quiera con mi amor? Él ama. Por eso es que si el Espíritu Santo le ha dado conciencia del amor de Dios a su vida, sea agradecido, sírvale toda la vida. ¿Qué otra manera tenemos de aquellos a quienes Dios nos ha amado de pura gracia? Solo servirle, agradecérselo hasta la muerte. Por eso el que cree, el religioso que cree que ha hecho méritos, no tiene entrega. Él no se entrega. No se entrega. ¿Por qué no se entrega? Porque él siente que no tiene que hacer ya más, ya hizo bastante. Nosotros nos entregamos a dar la vida porque ¿qué más tengo yo pues para agradecerle a Dios? Por eso la donación de la vida, la entrega de la vida es esencial en aquellos que se saben amados por Dios. Sigamos. Hay quienes creen en la gratuidad y en la exigencia del amor. Aquí veamos otra cosa. La gratuidad, hemos hablado de la gratuidad del amor. Ahora, de la gratuidad y en la exigencia del amor. Veámoslo. Jesús comprobaba que por su predicación y su testimonio de vida, había personas que descubrían la presencia de Dios en su interior, como si alguien caminando descuidado se encontrara de repente un tesoro. Oiga esto, siga. Y veía cómo el Padre actuaba en el interior de la gente llena de bondad, que era capaz de dar lo que era y tenía por la causa de la misericordia. Y esto era como si se encontrara un tesoro y a partir de ahí se hiciera todo lo posible por adueñarse del mismo. Fíjese, se hiciera todo lo posible por adueñarse del mismo. Es que una vez, habiendo encontrado ese tesoro, estas personas hacían todo lo posible por hacerlo de él. Sigamos. La parábola añade que el tesoro estaba escondido. Esta era una alusión a los caminos de la historia. Las cosas de Dios en la historia siempre están escondidas. El tiempo que vivimos, la historia que vivimos, Dios está obrando escondidamente. Y hay que aprender a descubrirlas. Este es el problema del religioso, que él cree que aparte del texto ya no puede descubrir nada de Dios en la historia. Ese es el gravísimo error que tenemos el fundamentalismo, que tiene el fundamentalismo evangélico, que cree que Dios ya cesó de accionar en la historia. Dios sigue escondiendo tesoros. Y la Escritura no debería servirnos para encegarnos y no descubrir los tesoros. La Escritura debería de servirnos para guía y descubrir los nuevos tesoros. No sé si me entienden ahora. O sea que el fundamentalismo evangélico usa la Biblia para ponerse una venda y ya no descubrir ninguna acción de Dios en la actualidad. O sea que Dios ya no sigue caminando en la historia. Dios ya no sigue actuando. Ya no está presente como en Israel o en tiempos de Jesús o en el libro de los Hechos. Ya no actúa Dios, pues. ¿Ya no sigue acaso Dios abriendo nuevos caminos? Claro que sí.
La reforma en su momento fue un camino, un tesoro escondido. Hoy nos toca descubrir los nuevos tesoros, no estar con el tesoro. No, otros tesoros tiene Dios ahora. Y la escritura debe servirnos para eso. Pero al pueblo evangélico la letra lo ciega, lo mata. Ese tesoro escondido que hace alusión a los caminos de Dios en la historia, la historia siempre guarda la sorpresa de algo que ella va fraguando y preparando ocultamente hasta que llegue el momento de manifestarlo. La historia es el instrumento de Dios para obrar en la vida humana. La historia, con toda su dimensión política, económica, religiosa, social, toda la historia es esa complejidad de estructuración humana, es instrumento de Dios. Dios es Señor de la historia. Dios va armando, Él sabe cómo lleva cada cosa. Por eso no tenemos que abatirnos. La hermana María decía el tercer principio el domingo: Dios siempre tiene el control. El Señor es Señor de la historia. No ese es el tema de Apocalipsis, pues. Había un pergamino, pero estaba bien sellado. Nadie lo podía abrir. Y lloraba yo mucho, dice Juan, porque nadie podía develar, conducir, llevar esa historia. Y aparece alguien y le dice: no llores más. El león de la tribu de Judá, el que fue decapitado, ha vencido. Él puede abrir el rollo. ¿Qué quiere decir? Él es el Señor de la historia. El Señor de la historia va dentro de la historia armándola, preparándola, va escondiendo acciones allí. De repente se dan a conocer. El creyente en Jesús debería ser alguien que, guiado por la escritura. ¿Quiere preguntar algo? Permítame, hermana. Padre, perdónala. El Señor va caminando, el Señor va obrando, y el creyente, por la palabra y el Espíritu, debe aprender a descubrir las acciones de Dios en la historia. Ajá, hermanita. Solo quiero saber qué significa esa palabra fraguando. Fraguar es la acción que hace el herrero con el hierro tosco y cuadrado. Lo comienza a calentar, luego a golpear, lo enfría, lo vuelve a calentar y hasta irle dando la forma que él quiere, de un corvo, de una hacha, de una espada, de una lanza. Fraguar es ese proceso de ir trabajando el hierro hasta tener un objeto terminado. Entonces eso hace Dios. Él va fraguando en la historia, calentando, pegando, enfriando, calentando, pegando, enfriando, hasta que tiene un corvo pero lindísimo, ¿verdad? Entonces Dios hace eso, pero escondidamente. Los hombres de Dios son los que aprenden a descubrir lo que ha fraguado Dios, o los que aprenden a discernir los movimientos de Dios, por dónde va caminando Dios, cómo entiendo el tiempo que estoy viviendo, cómo tenemos una luz de Dios. Por ejemplo, ¿cómo puede la iglesia hoy día tener una palabra que le dé sentido a esta nación que cada día está más fregada? ¿Qué palabra de luz? ¿Qué está haciendo Dios en El Salvador ahora? ¿Quién lo discierne y dice: Dios está preparando algo? Eso. ¿Estamos? ¿Alguien más? Bueno, Mario.
Pastor, una pregunta. En ese caminar de la historia, de la intervención de Dios, mezclándolo con la religiosidad de los hombres, ¿Sí? pregunto, ¿en qué dimensión de salvación se encontrarían estos religiosos o aquellos que no encuentran ese tesoro escondido? Bueno, los evangelios harán alusión, Juan sobre todo, que si no se quieren dejar iluminar por la luz que Dios ha traído, ellos solos se están condenando a la ceguera perpetua. O sea, la condenación, dice Juan, es que la luz vino, pero ellos amaron las tinieblas. O sea, Dios no condena a nadie, ni al religioso lo condena a Dios. Es más, Dios quiere salvarlo también, pero hay algo que Dios no puede hacer. No puede redimir a la fuerza a nadie. No puede hacer partícipe de su gracia a nadie. Es partícipe de su gracia el que viene y le busca y que quiere iluminarse. Dios quiere salvar al religioso, claro. Por eso Jesús predicaba en el templo y en la sinagoga, para abrir sus ojos. Pero como el religioso cree saber más que Dios, el religioso cree que Dios ya lo tiene amarrado, dominado, controlado, domado, que ya Dios no puede Dios no puede actuar sin él, pues va. Casi que cree que Dios tiene que pedirle permiso para actuar. Entonces, ¿cómo Dios puede otorgar de su gracia a alguien que no quiere de su gracia? Este es el asunto, ¿va? ¿Cómo salvar al que no se quiere salvar? ¿Cómo darle luz al que huye a la luz? ¿Me entienden, hermanito? Es un tema, ¿va? Claro, la luz ahí está gratuitamente para el que quiera. Sigamos. Jesús es el resultado de este tipo de historia. El reino de Dios que Él anuncia es el tesoro ofrecido gratuitamente a muchos seres humanos que viven tranquilamente su vida sin inquietarse por esos nuevos horizontes. Ahí estaban los pescadores de Galilea, ¿va? En lo mismo de siempre, trabajando en sus redes, hasta que un día llegó el tesoro cerca de ellos y les cambió la vida. Ellos estaban allí sin inquietarse. El reino de Dios les puso un horizonte nuevo, un camino nuevo. Sigamos. El Padre le hace oferta del reino de los cielos a los marginados por la ley, como si se tratara de un regalo, sin que propiamente ellos lo estén buscando. Siga. Así le vino el reino de Dios a muchos, aunque para vivirlo o asimilarlo, y aquí viene el punto que no entendemos y que debemos entender los que nos sentimos amados por Dios, para vivirlo o asimilarlo tuvieron que sacrificar sus propios intereses y entrar en la inseguridad y en la insatisfacción propia del reino de Dios. Ahí estaban ellos, y el evangelio tiene una frase que no reparamos: y dejándolo todo le siguieron. Quiere decir que el reino, para apropiarse del reino, hay que hacer sacrificios. Ninguno de ustedes esté pensando apropiarse del reino, vivir el reino, asumir el reino, si no hacen sacrificios. Esa es otra grave condición del religioso hoy día, con un evangelio que les oferta bienes y servicios divinos por aquí, por allá, lo loco, ¿eh? Sin hacer sacrificios de vida. Por eso se va a hablar aquí más adelante de lo que el hombre
que encontró el reino hizo. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Fue y vendió todo lo que tenía. ¿Cuál iba a ser ahora su tesoro? El reino. Mientras el reino no sea nuestro tesoro, nunca vamos a entender el evangelio. Ese es el grave problema de la iglesia evangélica hoy día, que el reino no es su tesoro, el reino es un accesorio de su vida, no es el tesoro de su vida. Quien no está dispuesto a sacrificarlo todo por el reino, nunca podrá seguir a Jesús en toda su dimensión. Por eso dice, sacrificar sus propios intereses y entrar en la inseguridad y en la insatisfacción propia del reino de Dios. Por eso hay gente que no entiende. El sacrificio que algunos hacen por el reino no lo entiende, pero ni su mamá, ni su papá, ni el esposo, ni la esposa, ni los hijos. Es más, y todavía le dicen, va, los mismos que van a la iglesia, a otras por supuesto, le dicen, vos, si con solo ir al culto basta, ¿cuál es tu clavazón vos? Claro, una cosa es ir a una iglesia, otra cosa es que el tesoro sea, que el reino de Dios sea mi tesoro. Son cosas distintas. Por eso el sacrificio es una palabra clave en quienes caminan en el reino. Ir a la iglesia es si se puede en realidad, pero servir al reino, eso es nuestro mayor tesoro. Sigamos. El reino, por ser sorpresa de Dios, despierta y reanima a los indiferentes, o a los cansados, o a los desilusionados, o a esos marginados tan golpeados por tantas formas de exclusión que ya han perdido la confianza en sí mismo y en la historia que les ha tocado vivir. Hermanos, nadie que se encuentra con el reino en su vida va a lamentar haber nacido en el lugar y en la época que nos tocó nacer, porque aún en este país tan golpeado, tan convulsionado, aún aquí Dios está haciendo cosas. Dios no ha olvidado a esta nación, y encontrarnos con el reino será descubrir nuestra participación en las acciones de Dios. Y quizás no nos toque un país desarrollado como Suecia, pero quizás aquí vamos a descubrir mejor nuestra participación en los asuntos del reino que en un país donde viviera cómodo, que ni se preguntaría usted por el reino de Dios. Sigamos. Cerramos el punto allí, que si bien el reino de Dios es gratuito, pero hay que vender lo que tenemos para tenerlo. Quiere decir, hay que estar dispuestos a dejarlo todo por el reino. El reino es el mayor tesoro del creyente, y es el mayor servicio que le podamos dar al mundo. No son los templos, ni las religiones, ni Día Nacional de la Iglesia Evangélica, eso a nadie le importa, ni las plazas, ni los días de oración. No. El mayor servicio que le podamos dar a esta nación es hacer reino de Dios. Es el mayor servicio. Cerremos aquí. El reino de los cielos es un tesoro que aparece como oferta gratuita. Esto era la persona de Jesús, oferta gratuita para su sociedad, y esto sigue siendo oferta gratuita para el mundo entero. ¿Sigamos?
No hay que pagar por encontrarlo, pues Él es un don que está como oferta a la vera del camino, o sea, a la orilla del camino. ¿Sigue? Sin embargo, quien encuentra este tesoro no puede quedarse manicruzado, o sea, así, ¿verdad? No puede quedarse cruzado de brazos. Debe hacer algo o se queda sin el tesoro que tiene a la vista. Por eso lo primero que debe hacer es volverlo a esconder, fíjese, para que nadie lo haya, solo Él. Siga. Esto no significa egoísmo, sino valoración de lo encontrado, deseo de hacer lo suyo. A esto alude la indicación de que el tesoro fue escondido de nuevo por quien lo había encontrado. Pero hay algo más. No solo hay que esconder de nuevo el tesoro, sino que hay que vender todo lo que se tiene para comprarlo. Hay que entregarlo todo, hasta la propia vida, por la causa del evangelio. Esto es algo que el mundo evangélico hoy ni entiende, ni quiere, miedo le da morir por el evangelio. Siga. Esta verdad no es descubierta por todos. La logran solo quienes valoran al reino de Dios como un verdadero tesoro que cambiará sus vidas. Por eso va y vende todo lo que tiene, es decir, se desprende de todo acaparamiento, sacrifica sus intereses para obtener dicho tesoro. Y hay quienes que por un noviecito dejan el tesoro del reino de Dios, por una noviecita. No, hombre, de verdad que uno no entiende. Por un trabajito, mano. Si un trabajito, por mucho que le paguen, no es comparado al reino, al valor del reino de Dios. Diga. Por eso le dicen, ay, mi tesoro, le dicen al novio. No, ve. Mi amor, eres mi tesoro. Pues sí, ahí está, es su tesoro, tiene bien, ha hablado bien. Para él es su tesoro. Que lo entierren mejor y que ya no lo vuelvan a sacar, porque sabe lo que el tesoro vale, sacrifica sus intereses y lo hace como dice el texto, con alegría, dice el texto. No es aquello de que ay, perdí esto, dejé las redes en la barca. No vuelven a chillar nunca por eso. Han encontrado algo más valioso, por eso lo hacen con alegría. Lo hacen con alegría. De nuevo aparece aquí la primera novedad del reino, la alegría permanente que debe envolver a los que hacen parte del mismo. El reino es alegría, Pablo lo dice. El reino es justicia, paz y alegría. Romanos 14, cuando dice no es comida ni bebida, sino gozo, paz y justicia, alegría, paz y justicia. El reino de Dios está compuesto por hombres y mujeres para los cuales su realidad fue una verdadera sorpresa, pero por eso no disminuyó su radicalidad. O sea, cuando nos metemos al reino, hemos de ser radicales hasta el fin, hasta el tope, hasta lo último, para siempre, no a medias ni por ratitos. Por eso no es cosa de que estoy en la iglesia, no, en el reino, y eso es para siempre. Sigamos. Hay que conseguir el reino de Dios al precio personal que sea. Por todo esto, el reino de Dios se constituye para muchos en una alegre, pero también exigente sorpresa, porque lo encontró valioso, pero le implicó sacrificio. Sigamos. ¿Cómo vivir el reino de Dios a partir de la sorpresa del amor en la propia vida? Toda institución religiosa corre el riesgo
de ir creando leyes y más leyes para mantener la institucionalidad. Espérame. Yo siempre le digo a los que trabajo conmigo, hey, yo quiero desarrollar en ustedes la confianza. Quiero desarrollar en ustedes la responsabilidad. Yo no quisiera que comencemos a trabajar sobre leyes. Yo ya vengo de eso, les digo yo, y ese legalismo es bien feo, les digo yo. Que tengamos ya un manual de procedimiento financiero para estarlos controlando, porque no pueda confiar en que ustedes manejen honradamente el dinero. Y comenzar ya, imagínense todos los que manejan dinero. Yo nunca les he pedido reporte a las mujeres, a administración, a los jóvenes, a ujieres, a ministerio musical, a seguridad. Hey, ustedes recogen ofrendas, recogen dinero, manejan fondos. Nunca me han dado un reporte, nunca les he pedido un reporte financiero. Yo quiero confiar en su responsabilidad. Quiero confiar en su honestidad. Quiero confiar en su honradez. Porque comenzamos a controlar cada centavo. Les diré que se van perdiendo muchas cosas humanas. Y comenzamos a ser regidos ya no por mi afecto ni mi aprecio. Comenzamos a ser regidos por un papel. No, esto dice el reglamento. Mira, yo no te quisiera controlar. Yo te aprecio mucho, pero no el reglamento. O sea, ya comienza a regirnos una ley abstracta. Comienza a regirnos ya una imposición. Y así comenzamos y después ponemos a poner otra. Yo, por ejemplo, quisiera que aprendieran a cuidar los recursos de las mesas de la iglesia. Yo le decía a un familiar que me las prestó. No, le digo, no te las puedo prestar. Mejor decirme cuántas vas a necesitar y yo te las voy a pagar. Porque no quiero que comiencen a usar de prestarme las mesas de la iglesia para un cumpleaños, para aquí, para allá, porque nos las vamos a acabar rápido. Y yo quisiera que los ministerios que las usen las llevaran con cuidado, las pusieran con cuidado, las guardaran con cuidado, que no las arrastren, que no las tiren, que no las avienten, que no las raspen, que no pongan cosas calientes en ellas, que no hagan todo el maltrato que se hace en mesas y sillas. Porque mire, el día que pasemos a otro nivel para controlar los recursos, mire, le voy a decir que es bien feo que le tengan que decir, vaya, me va a firmar la hoja de salida. ¿Quién va a ser el responsable? Tantas sillas. Usted se va a sentir que desconfían de usted, pero pues sí, ¿qué vamos a hacer? Pues? Hasta va a decir, mejor ni me las presto para ir a servir, mejor yo compraría. Cómprele, vamos a decir. Porque cuando ya una norma comienza a sustituir la responsabilidad de cada quien, cuando usted necesita una ley para cuidar una silla, porque no le basta que sea un recurso de Dios para cuidarlo. ¿Me está oyendo? Cuando usted daña un recurso de la iglesia y que sea de la iglesia, que sea de Dios, no le basta a usted para aprender a cuidarlo, entonces ahí pasamos a crear leyes para normar todo eso. Y viera qué feo es, porque si no usted es responsable para entregar eso, no se las van a dar. Aún así sea para ir a servir, aún así sea para que vaya a la montaña de recursos. Pero si comenzamos a poner leyes que van a regir el uso de los recursos, le diré que vamos a perder mucho dinamismo, pero yo esperaría no llegar a ese legalismo. Pero la irresponsabilidad de muchos nos hace por ratos quererlo poner. El maltrato que hacen muchos de las cosas de Dios,
Ey, si aquí se roban platos, cuchillos, tenedores, cucharas, sartenes, ollas, tambos de gas, Biblias, celulares. ¿Mande? ¿Qué más le robaron? Marido, dice ella a mí. No, si no se lo robaron, sierva. Ponen los pies en las... Mire, se paran en las sillas. Mire, las sillas plásticas ponen dos y ya se paran. Si eso no es para pararse, hombre, no sean jayanes. Eso no es para pararse. Miren, todas peladas las sillas. Los baños, híjole, los baños parecen terribles. Donde nos mancha, donde nos rayan, donde nos quiebran. A veces yo quisiera poner papel, pero no. Me voy a la quiebra. Porque el primero se va a robar un rollo. 120 rollos al día van a ser. Ve, no tengo para la casa, gloria a Dios. Porque hasta gloria a Dios dan. Entonces, no. O sea, las cosas del Señor nos cuesta cubrirlas. No lleguemos a poner leyes y más leyes. Yo vengo de eso, es feo. Pero a veces tanta irresponsabilidad y ladronismo nos lleva a esto. Sigamos. Esto lleva a crear una mentalidad legalista en sus seguidores. Fíjense bien, es que esto es lo que pasa. Cuando las leyes empiezan, comenzamos a perder el reino de Dios y sus valores para acoger como razón principal los valores de la institución. De esta manera el reino de Dios queda pervertido. Este es el gran pecado de la iglesia hoy día, que cuida su identidad, no el reino de Dios. Cuida sus leyes, no el reino de Dios. Nosotros venimos de esa manera de ser iglesia donde se cuida más una ley que el respeto a la persona. La iniciativa personal para servir y trabajar es cortada por una mentalidad legalista. Sigamos, cerremos aquí. Debemos estar atentos frente a la mentalidad que solo cree en lo que genera su respectiva estructura o institución religiosa, quedando atrapadas en leyes humanas y perdiendo apertura a la trascendencia, o sea, a lo divino, o a la influencia de Dios en la propia vida. ¿Terminamos ahí o qué? ¿Cuántas quedan? ¿Ah? Va, que Dios nos bendiga, pónganse de pie, hermanitos. Vamos a seguir después. El reino, nuestro mayor tesoro y nuestro mayor servicio al mundo. Iglesia de reino, cristianos de reino, hermanitas de reino. ¿Está usted dando todo por el reino? ¿O hay cosas que no quiere dejar por el reino? Padre, regálanos una vida que se alegre de encontrar el reino. Una vida dispuesta a dar todo por el reino. Predicadores, su mayor tesoro es el reino. Lo que mejor pueden dar a esos niños, jóvenes y hombres es el reino, mujeres, ancianos, el reino. Hay sacrificios que hacer, porque el reino es de gratis, pero es exigente. Pero es maravilloso. Es como Jesús nunca encajó en su religión porque era hombre de reino. Los hombres y mujeres de reino son regalos de Dios al mundo. Luche por ser hombre de reino, mujer de reino.
Padre, acepta lo que tu pueblo trae con alegría. En el nombre de Jesús. Amén.